Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas a una edición especial de Microjuris y nos acompaña la Inspectora General de Puerto Rico, Ibelis Torres Rivera. Bienvenida. Bien, gracias. Gracias, Perla, por la oportunidad que me das y todo el equipo de Microjuris por este espacio para hablar hoy sobre la Oficina del Inspector General de Puerto Rico. Inspectora, pues le damos la bienvenida y empezamos por abordar un poco sobre el trabajo que se hace en esta oficina. Para las personas que no conocen la oficina, ¿de qué se trata? ¿Cuál es su trabajo, su alcance? Bien, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico fue creada por virtud de la Ley 15 del 2017, pero es hasta el 2019 cuando se designa entonces la primera persona a ocupar el puesto de Inspector General en Puerto Rico, y es esta servidora que entonces pasa por el proceso de confirmación para ocupar el cargo. El cargo requiere confirmación de Cámara y Senado mediante una designación del gobernador de Puerto Rico. Hay unos requisitos en ley, ¿verdad?, para cumplir con la ejecución del cargo de Inspector General, y es un nombramiento a término, a 10 años. ¿Qué busca o qué pretende, verdad, la Ley 15 con la creación de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico? Bueno, pues el primer propósito que se busca es poder nutrir a todo el personal de auditoría interna que estaba dentro de las distintas agencias de la rama ejecutiva del gobierno, de todas las capacidades, adiestramientos y requisitos necesarios para poder cumplir con esa función de auditoría que antes estaba dispersa a través de todas las agencias gubernamentales. La Ley 15 ahora busca unificar, traer todo ese personal que ya estaba dentro de la nómina existente del gobierno en funciones de auditoría interna a una oficina que tenga total independencia de criterio y objetividad en esa gestión. ¿Por qué? Pues porque los estándares de auditoría así los requieren. La función de auditoría, los primeros dos elementos que se requieren y se necesitan son ser objetivo y ser independiente. Y ese propósito, pues al responder a los jefes de las entidades gubernamentales, pues no se estaba cumpliendo. Además de que la propia exposición de motivos dispone que esa función no estaba siendo realmente efectiva porque no había una fiscalización o monitoreo adecuado sobre lo que se hacía dentro de lo que se pretendía que era la gestión de auditoría interna. La razón pues era que respondían a los jefes de las agencias. Ya con ese aspecto pues había una gran limitación en torno a lo que es el principio de independencia y objetividad. Así pues que ya entonces al crear este organismo, pues verdad, buscamos fomentar que esa función se realice de manera adecuada, y de ahí es que se crea esta oficina, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, con unas facultades y unos poderes adicionales que están dispuestos a partir de la aprobación del texto de ley. Perfecto. Inspectora, sabemos que también hay mucha confusión sobre el rol que lleva la Oficina de Inspector General versus la Oficina del Contralor. ¿Podemos abordar un poco esas diferencias que hay entre el rol y el alcance de esas dos oficinas? Sí, no es para menos, porque la función de auditoría, ¿verdad?, es una función que es bastante técnica, y cuando hablamos de todos los aspectos que tienen que ver con esta función, pues es difícil explicarlo porque va detrás de unos estándares. Muchas veces cuando tú dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una auditoría externa, entre una auditoría operacional, entre una auditoría ¿verdad?, financiera? Pues entonces tienes que entrar en unos detalles bien técnicos y bien específicos, pero bien importante. La Oficina del Contralor tiene un rol constitucional sobre todas las ramas de gobierno, y ese rol constitucional dispone que la Oficina del Contralor va a fiscalizar una vez se hayan desembolsado fondos públicos. El rol de la Oficina del Inspector General es un rol preventivo, es un rol de monitoreo que va desde esa función de auditoría interna que se realizaba, se pretendía que se realizara en las agencias, a ser transferidas ahora a este organismo, y que busca que haya intervención en cualquier etapa del proceso. Entiéndase, no tiene que haber desembolso de fondos públicos para que la Oficina de Inspector General pueda intervenir. Si hubiese que intervenir con un contrato que se está otorgando, por ejemplo, y que en esos procesos de otorgación del contrato se identifican deficiencias, la oficina está facultada para poder entrar, evaluar e inclusive solicitar la paralización del proceso de concesión de esa contratación pública. Así que hay dos diferencias, ¿verdad?, muy grandes en el aspecto de que la Oficina del Contralor pues tiene un rol que es, por decir así, post-audit, posterior, y la Oficina del Inspector General es pre-audit, o sea, previo, preventivo. Además de eso, a la Oficina del Inspector General se le han concedido varias facultades a través del artículo 17 de la Ley 15. Esas facultades es el poder de sancionar. ¿Y qué dispone la ley? Bueno,
que si una entidad gubernamental o un funcionario público no cumple con los requisitos, las acciones correctivas que establece la Oficina del Inspector General, podría estar sujeto a sanciones y penalidades. Además de eso, si se identifican deficiencias de carácter administrativo, en las cuales se podría iniciar un proceso adjudicativo, ¿verdad? Un proceso interno para imponer sanciones y multas, la oficina puede así hacerlo. Aparte de ello, también dispone que la oficina puede recomendar acciones correctivas y disciplinarias a los jefes de las entidades gubernamentales. Y todas esas facultades de ley ya han sido puestas en vigor por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico. Y eso ha permitido que entonces haya una gestión en la que no solamente se interviene, pero sino que también hay consecuencias, ¿verdad?, de ese proceso en el cual se puedan identificar irregularidades, principalmente en este aspecto administrativo donde está facultado la OIG. Inspectora, usted mencionó varias cosas, por ejemplo, identificar deficiencias. ¿Cuál es el proceso para identificar esas deficiencias? Y luego mencionó, y me llamó la atención que ya han puesto en vigor esas funciones que tienen. ¿Me puede recordar o mencionar algunos de esos eventos donde hayan intervenido de esa forma? Sí, por supuesto. Hay varios informes que están publicados. Todos los informes están publicados en nuestra página. Eso también es un elemento bien importante, porque tras la aprobación de la Ley 15 se dispone que todas las intervenciones que haga la Oficina del Inspector General son públicas, a menos que se disponga que tengan que ser confidencial, porque, por ejemplo, hay un referido al Departamento de Justicia Estatal o Federal y ya entonces se identificaron situaciones de índole posiblemente criminal en los cuales hay que salvaguardar esa confidencialidad que ha ocurrido. En esos casos, la oficina publica un resumen ejecutivo. Así que si la audiencia que nos está escuchando, por ejemplo, ve, ¿verdad?, que hay resúmenes ejecutivos que están publicados en nuestra página, en la cual es www.oig.pr.gov, pues esos resúmenes ejecutivos responden a situaciones en donde se han identificado posibles violaciones de carácter criminal que han sido referidos a otras instituciones. Respecto a la pregunta específica que me haces, esas instancias, pues mira, por ejemplo, nosotros habíamos trabajado recientemente con unas situaciones de contratación gubernamental, tanto en el Departamento de Recursos Naturales como en el Departamento de Estado, donde una compañía, en estos dos casos habían sido de servicios de tecnología, habíamos identificado unas irregularidades bien serias en los procesos de contratación. Esos contratos todavía no habían sido desembolsados, sino que habían sido recientemente otorgados. La oficina adviene en conocimiento de estas situaciones de irregularidades e inicia un proceso de investigación, ¿verdad?, sobre esa materia. Gracias a las facultades de la Oficina del Inspector General se pudieron emitir órdenes de paralización, y esas órdenes de paralización lo que les requirieron a las entidades gubernamentales es que no podían desembolsar ningún fondo público relacionado a esos contratos porque se habían identificado que habían sido pactados de manera irregular. Así que esas son instancias, ¿verdad?, en las que estamos hablando. Uno sobrepasaba los $50 millones, otro sobrepasaba los $11 millones. Ya con esas dos intervenciones estamos hablando de que la oficina logró paralizar el desembolso de más de $60 millones que se pudieron haber desembolsado cuando, ¿verdad?, le iba a costar al gobierno en contratos que habían sido pactados con unas serias deficiencias. Así sucesivamente, ¿verdad? Pues hemos identificado como, por ejemplo, los casos de PUA, los casos de fraude al PUA, en el caso de los servidores públicos que habían solicitado el PUA de manera irregular, donde se identificaron unas deficiencias que podrían, ¿verdad?, constituir algún tipo de posiblemente violación, ¿verdad?, a la ley. Pues la Oficina del Inspector General fue la única que intervino con los casos de servidores públicos que habían solicitado el PUA de manera no correcta. Así que se iniciaron unos procesos administrativos en el foro de la Oficina del Inspector General. La intervención del área de querellas e investigaciones logró que se restituyeran todos los fondos públicos de esas querellas que fueron presentadas. Fueron sobre 18 querellas que fueron presentadas en el foro administrativo de la OIG, que se restituyeran los fondos públicos, y aparte de eso se impusieron sanciones. Esos casos en particular pues fueron bien importantes porque en Puerto Rico ningún otro ente tuvo la capacidad, por decir así, de personal, ¿verdad?, para poder trabajar con esa situación, y la Oficina del Inspector General
pudo así hacerlo y atender esas situaciones que aunque quizás pudiesen haber sido de carácter criminal, pues se pudieron atender mediante la vía administrativa, logrando lo más importante, la restitución de los fondos públicos y sobre todas las cosas, pues también imponer algún tipo de sanción. Así sucesivamente, vamos a ver otra serie de informes en nuestra página, ¿verdad? Donde vamos a ver que en las conclusiones se resume todo lo que la Oficina del Inspector General dispone, así como esas recomendaciones. Y más allá de eso, las acciones correctivas para evitar que eso vuelva a suceder. En esta misma semana publicamos un informe de la Autoridad de Energía Eléctrica donde se encontraron deficiencias por la otorgación de un contrato de seguridad que había incumplido con los procesos de subastas que eran requeridos. En este caso, igual se emitió una orden de paralización para evitar cualquier desembolso, pero más allá de eso, solicitarle a la autoridad que atienda las acciones correctivas para que no vuelvan a ocurrir situaciones similares con otros contratos en los que podrían estar ocurriendo, ¿verdad?, este tipo de irregularidades en violación a la ley de contratación gubernamental. Ya el departamento, la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad?, entra en un proceso en donde el plan de acción correctiva que se atiende por la Oficina del Inspector General va a monitorear que se cumpla con esas recomendaciones. Inspectora, también me llamó la atención que en la página hay una sección de querellas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se da el proceso de identificación también? Quisiera que nos ampliara sobre ese particular. Bien, lo que son las querellas, pues un poco lo que estaba hablando sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, con el foro administrativo. Exacto. Si producto de una investigación, producto de una preintervención que realiza la Oficina del Inspector General, un examen, como le llamamos aquí, se identifica que hay posibles violaciones administrativas que pueden ser sancionables mediante las disposiciones del artículo 17 de nuestra ley, pues se inicia un proceso en que se recomienda al foro administrativo, ¿verdad?, que inicie un proceso a través de un juez administrativo. Se radica una querella por el área de querellas e investigaciones de la Oficina del Inspector General. Una vez radicada la querella, entonces se atiende y se designa a un juez administrativo. Ese juez que tiene que garantizar todo el debido proceso de ley, tiene que ser una figura imparcial en el proceso, atiende este asunto de una manera administrativa, pero para hablarlo en arroz habichuela, a mí me gusta decir lo que es como si fuera prácticamente un proceso cuasi judicial, o sea, es un proceso como si tú fueras quizás a un tribunal de primera instancia, ¿verdad? Sin faltar el respeto a los tribunales y a los honorables jueces que nos puedan estar escuchando, ¿verdad? Pero sí es un proceso administrativo, para explicarlo en arroz y habichuela, donde un juez administrativo, pues básicamente hace una revisión y toma una determinación sobre las sanciones que pueden ser aplicables, basado en las facultades de la Ley 15 del Inspector General. ¿Por qué digo que es como, verdad, como si fuera un tribunal así de primera instancia? Pues porque esas determinaciones, quien las revisa es el tribunal apelativo. Si, por ejemplo, la persona que es parte de ese proceso administrativo no está de acuerdo con la determinación que toma el juez, pues el debido proceso de ley le permite que vaya al tribunal administrativo a solicitar esa revisión. Y pues entonces puede ir al apelativo, al tribunal apelativo, para que entonces el tribunal apelativo pues entonces pueda pasar juicio sobre las determinaciones que se han tomado en ese foro de la Oficina del Inspector General. Genial. Inspectora, ahora me pregunto, ¿cuáles son las áreas de mayor preocupación o riesgo en términos de malversación de fondos o todos los detalles que atiendan desde la Oficina del Inspector General? Pues, wow. Cuando hablamos de delitos de fraude son una lista, ¿verdad? Bien larga. O sea, podemos hablar de malversación de fondos públicos, podemos hablar de kickbacks, podemos hablar de extorsión, podemos hablar de sobornos. O sea, son múltiples los delitos que pueden estar enmarcados en estos procesos. No obstante, en el caso de nuestra oficina en este proceso de preauditoría es identificar la posibilidad, porque un auditor no puede adjudicar, ¿verdad? En este caso, los auditores no están facultados, ni nuestra oficina está facultada para encausar, ni para arrestar, que eso es bien importante, ¿verdad? Que la gente lo conozca, porque a veces se confunden esas facultades. En caso de que se identifiquen esas posibles irregularidades, la oficina tiene que referir al Departamento de Justicia de Puerto Rico o al Departamento de Justicia Federal para que sean ellos los que pasen otro juicio adicional sobre las recomendaciones que puedan haber estado o los hallazgos que puedan haber identificado los auditores o los investigadores de la OIG.
y ahí se determine si hubo o no la comisión de un delito. Esa facultad no es una facultad que tenga la oficina del inspector general. De hecho, un auditor tampoco puede hacerlo por el código de ética de los auditores. O sea, no está facultado para poder tomar determinaciones de determinar, ¿verdad?, si una persona cometió o no un delito, pero le toca a las autoridades correspondientes. Ahora, ¿qué sí puede hacer la oficina del inspector general? ¿Qué es lo que ha hecho? Si se identifica que hay violaciones que pueden ser posiblemente de índole criminal, pues se refieren. También bien importante que pueden ser violaciones de carácter ético. Si son de carácter ético, nosotros tenemos en Puerto Rico la ley de la Oficina de Ética Gubernamental, la ley 1 del 2012, que entonces se dispone que esas posibles violaciones de carácter ético, entonces las atiende la Oficina de Ética Gubernamental. Y ellos también tienen unos procesos a través de su foro administrativo, como los que bastante similares a los de la OIG, en los que ellos, basado en esas violaciones éticas, pues pueden entonces hacer otra evaluación o validar a su vez la evaluación que haya hecho la oficina del inspector general. Bien. Y un poquito yéndonos hacia atrás sobre el rol, la función de la OIG. Sabemos que hay una tendencia en los estados a crear oficinas de OIG. Conocíamos inicialmente la federal. ¿Cómo se da no sé si se da una relación entre la oficina OIG del inspector general a niveles estatales? ¿Cómo se dan esas relaciones? ¿Y cuál es el rol y el futuro de este tipo de oficina en todos los estados? Sí. Y territorios. De hecho, todas las jurisdicciones a través del mundo se han movido, por decirlo así, a crear mayores oficinas de fiscalización. Crear oficinas de fiscalización que puedan estar especializadas por área y de hecho asignarle más recursos económicos también. A través del gobierno federal tenemos múltiples oficinas del inspector general que están ya especializadas, ¿verdad?, por materia investigativa, con unas facultades que le da el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, esto pues no ha sido suficiente por pues la gran cantidad de fondos que administra el gobierno, porque los aparatos gubernamentales son grandísimos, porque la realidad es que el gobierno es el mayor proveedor de servicios a los ciudadanos, la gran cantidad de empleados que hay, la gran cantidad de fondos que se manejan dentro del gobierno, y los estados, quienes también administran sus fondos estatales, al igual que en Puerto Rico, ¿verdad? Pues tenemos nuestros fondos estatales, nuestros fondos federales, pues pasa similar en las jurisdicciones de los Estados Unidos. Se han movido a crear oficinas de inspector general estatal. Así que ya prácticamente todos los estados de la jurisdicción americana tienen sus propias oficinas de inspector general. Pero este modelo es bien interesante, que no surge realmente de parte de un modelo, como decimos, americano. Este modelo surge realmente de Europa. Europa fueron la primera jurisdicción, por decirlo así, ¿verdad? La primera área que trabaja con lo que es todo lo que tiene que ver con asignaciones de inspectores generales, pero el propósito principal era para la milicia, para poder supervisar todo lo relacionado a la parte fiscal y administrativa de lo que tenía que ver con el ejército, la milicia en aquel entonces, y estamos hablando de para los años 1600, o sea, mucho tiempo atrás. Sin embargo, Estados Unidos replica este modelo. Y cuando replica el modelo con la misma intención inicial, que era pues para poder monitorear lo que tenía que ver con las operaciones militares, pues eventualmente se da cuenta de que es un modelo importante en la fiscalización. De ahí entonces es que se van creando estas oficinas de inspector general a través del gobierno federal y del Congreso. Se amplifican estos poderes. Bien importante que en el 2016 el gobierno de los Estados Unidos reconoce la importancia de lo que son los inspectores generales. Y por eso el Congreso aprobó legislación para ampliar aún más las facultades y poderes de las oficinas de inspector general. Eso es bien importante porque cuando en Puerto Rico quizás estamos hablando todo lo contrario, es importante ver cómo se está moviendo el resto de las jurisdicciones a través del mundo. El resto de las jurisdicciones, inclusive el modelo que tenemos cercano, que es el modelo de los Estados Unidos, porque pues nosotros, ¿verdad?, somos un territorio de los Estados Unidos, pues se ha movido a crear a través de los estados oficinas de inspector general. Aún así, se dan cuenta de la necesidad de continuar monitoreando y fiscalizando, y muchos estados ya se están moviendo a crear oficinas de inspector general, o lo que sería equivalente aquí como por municipios, ¿verdad? Para poder atender
de manera independiente todos estos procesos de monitoreo y fiscalización. Así que es una oficina bien importante. En Puerto Rico la peculiaridad que tiene la oficina del inspector general es que se le dan esos poderes que tienen la mayor parte de los inspectores generales en Estados Unidos, se le amplifica para poder imponer sanciones y penalidades a nivel estatal, ¿verdad? Estoy hablando en comparación a las de nivel estatal. Y no solo eso, sino que entonces trae toda la función de auditoría interna de las agencias gubernamentales para evitar el gasto de nómina nueva y poder hacer, ¿verdad? Utilizar el conocimiento de ese personal que ya estaba en las oficinas de gobierno, pero salvaguardando ese principio de objetividad e independencia. No quiero dejar pasar por alto que la Oficina del Inspector General de Puerto Rico ya es parte del capítulo de la Florida de la Asociación de Inspectores Generales de los Estados Unidos. Ya nosotros estamos, ¿verdad? Somos miembros oficiales de la Asociación de los Inspectores Generales de los Estados Unidos. Como parte de ese proceso, la Oficina del Inspector General ha entrado en un proceso de certificación de nuestro personal y ya nuestro personal ha tomado no solo los cursos y adiestramientos, sino los exámenes dirigidos a certificarse en distintas áreas. Ya nosotros tenemos en nuestra Oficina del Inspector General de Puerto Rico personal certificado como en el área de investigaciones, en el área de auditoría. Esta servidora se certificó como inspectora general porque hay una certificación para quienes ejercen el cargo de inspector general. Agraciadamente, ¿verdad? Pues pudimos aprobar el examen requerido para ello. Así que nuestra oficina ha entrado en un proceso de tener a nuestro personal con los más altos credenciales necesarios para poder ejecutar la función que tienen a su cargo. No solo con las certificaciones profesionales que podamos tener, ¿verdad? En las distintas facetas en las que hemos estado desarrollándonos, sino a través de la asociación propia que de alguna manera dirige los trabajos de los inspectores generales a través de los Estados Unidos. Inspectora, ahora que usted menciona estas transformaciones y esos cambios que se están dando, sé que tienen un plan estratégico. ¿Nos puede puntualizar algunos de esos puntos que están establecidos en la agenda de la oficina? Sí, por supuesto. Dentro del plan estratégico que tenemos a mediano plazo, en la Oficina del Inspector General y que aprobamos ahora recientemente, pues está el uso de la tecnología como uno de los factores más importantes para poder desarrollar las funciones que tenemos. Queremos tener más alcance en lo que es el monitoreo de las entidades gubernamentales y para ello pues necesitamos poder implementar herramientas tecnológicas que nos faciliten ese proceso. Así que parte de los objetivos que está delineado es poder adiestrar a nuestro personal en el área de tecnología para que se puedan utilizar mejores sistemas de monitoreo y a su vez pues poder supervisar más efectivamente. Lo que tiene que ver con la educación continua y los requisitos de educación continua a los servidores públicos. Sería sorprendente ver cómo a estas alturas tenemos tanta necesidad de conocimiento en lo que tiene que ver con aspectos rutinarios de la gestión pública, hablar de contratación gubernamental, hablar de manejo de propiedad, hablar de procesos de compra, sigue siendo un tema en el cual hay demasiadas dudas todavía de los personas y de los empleados que ejecutan esa labor dentro del gobierno. La razón es muy simple, no hay educación continua especializada dirigida a estos servidores públicos que tenga que ver con la realidad de lo que se trabaja en el día a día del gobierno. Y muchas veces, ¿verdad? Pues cuando nosotros ofrecemos capacitación, pues tenemos que enmarcarla en la realidad de lo que es el trabajo y la gestión gubernamental. Así que queremos continuar ampliando esa oferta de educación continua para los servidores públicos, poder tener la mayor parte del personal gubernamental capacitado, adiestrado constantemente para que, ¿verdad?, puedan ejercer una labor efectiva. También queremos continuar fomentando lo que es la parte de la confianza en las instituciones, ¿verdad? Que es algo que pues tenemos que reconocer que se ha lacerado. Y en medio de esa laceración, pues parte de nuestro plan estratégico contempla cómo los ciudadanos en general, los mismos servidores públicos, pueden confiar en la Oficina del Inspector General, en el trabajo que hacen los funcionarios que aquí trabajan. El personal de la Oficina del Inspector General, yo
tengo que sentirme extremadamente orgullosa, ¿verdad? Lo digo todo el tiempo. Es un personal altamente capacitado, un personal altamente adiestrado. Nosotros nos hemos preocupado por adiestrar nuestro personal y esa misma confianza que yo tengo en los recursos que trabajan aquí, es importante que el pueblo también la pueda tener. Así que a las personas a quienes nosotros fiscalizamos, ¿verdad? La parte de lo que tiene que ver con los procesos de fiscalización muchas veces requiere que las personas vengan a nosotros a traernos información, confidencias. Así que fortalecer la línea confidencial, que las personas puedan llamar aquí, que puedan presentar cualquier información sobre cualquier irregularidad, es parte importante de lo que vamos a estar también fomentando. Nosotros tenemos una línea confidencial que es el 787-679-7979. Las personas pueden comunicarse con nosotros y proveer detalles de cualquier irregularidad que pueda estar ocurriendo en cualquier agencia gubernamental relacionada a la utilización de fondos públicos. Se supone que todas las agencias de gobierno tengan visible un cartel donde especifique cuáles son los números de teléfono, el correo electrónico de la oficina del inspector general. Si algún ciudadano no ve ese cartel en alguna oficina regional del gobierno, alguna oficina estatal, nos puede dejar saber para nosotros exigir que eso esté disponible, porque los ciudadanos, ¿verdad? Y los mismos empleados públicos tienen que tener un lugar a donde acudir. Ese lugar es la oficina del inspector general de Puerto Rico. Así que eso es parte. Seguimos trabajando con el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con los estándares de auditoría. Bien importante, esta profesión está altamente regulada y hay que cumplir con unos estándares. Y para ello, pues nosotros nos hemos preparado cabalmente para pasar ya los procesos de peer review, que son un ente externo, ¿verdad?, que venga a evaluar nuestros trabajos para nosotros poder validar ese proceso que nosotros realizamos. Ya lo hemos iniciado. Así que espero que dentro de lo que está contemplado, ¿verdad?, en el plan, podamos así verlo próximamente. Y pues trabajar con todo lo que tiene que ver también con la agilidad de los procesos de prevención que nosotros tenemos la facultad de realizar, ¿verdad? A grosso modo es continuar fortaleciendo la labor que ejercemos como oficina de inspector general, continuar dándole las mejores herramientas a nuestro equipo de trabajo, que creo que es lo más importante, que nuestro capital humano tenga todas las herramientas necesarias para poder ejecutar y pues continuar también trabajando en lo que nos corresponde hacer. Uh-huh. Inspectora, al principio de esta contestación usted mencionó que estaban atendiendo a las preguntas del equipo gubernamental. ¿Me puede mencionar algunas de esas preguntas más frecuentes que ustedes atienden a través de la educación continua que les proveen? Sí, claro, todavía lo que tiene que ver con los contratos retroactivos. Cuando vienen a la oficina del inspector general, nos hacen una pregunta como, por ejemplo, ¿podemos hacer un pago de un contrato que venció, pero el contratista nos brindó los servicios y se pactó, por ejemplo, él nos está facturando julio, pero se firmó en agosto y en agosto podemos firmar el contrato para que el pago de julio sea retroactivo? Pues miren, no, ¿verdad? Eso está prohibido por ley. Así que pues una de las preguntas, ¿verdad?, que todavía nos hacen es si eso se puede hacer. Eso no se puede hacer. Sobre las cláusulas mandatorias, sobre el nuevo código de ética de los contratistas que está contemplado en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico. ¿Tengo que incorporar estas cláusulas? Sí, hay que incorporarlas, ¿verdad? El Código Anticorrupción dispone claramente ese nuevo código de ética para los contratistas y tiene que ser parte de ese proceso de contratación gubernamental. Por ejemplo, relacionado a las compras, ¿se requiere que se haga una subasta o es un servicio profesional? Bueno, pues entonces hay que, ¿verdad?, ver los criterios que se están tomando en consideración para determinar si lo que se busca es comprar un bien o si por el contrario pues se interesa pactar un servicio profesional para fines de una contratación, porque son dos cosas diferentes. Cuando es compra, pues tenemos que ir a un proceso ya donde tiene que haber competencia. Cuando es contratación gubernamental, hay otras flexibilidades que se contemplan en ley, pero también hay unas disposiciones muy específicas para cuando algo es un servicio profesional. Así que, pues básicamente, ¿verdad?, esas preguntas, aspectos de recursos humanos, transacciones de recursos humanos, son unas preguntas bien frecuentes que vienen a nuestra oficina. Cuando hablamos de la aprobación de la Ley 8, que es la Ley 8 del 2017, esta ley dispone unos nuevos requisitos para todo lo que tiene que ver con las transacciones de personal en el gobierno, y muchas entidades gubernamentales
tienen sus reglamentos que no han sido revisados por más de 10 años en recursos humanos. Pues si nos dejamos llevar por el reglamento, pues vamos a estar en contra de la ley, porque ya la ley, ¿verdad?, dispone otras cosas completamente diferentes desde esa aprobación en el 2017. Aspectos relacionados a los controles fiscales, la ley 66, ¿está vigente? ¿No está vigente? La ley 3 la derogó, que son las leyes de control fiscal en el país. ¿Qué aplica? ¿Qué no aplica? Pues son aspectos donde pues hay que ayudar y proveerle las herramientas a los servidores públicos. Para eso nosotros hemos diseñado un mecanismo, que es el mecanismo de consultas, y los servidores públicos pueden venir a la oficina del inspector general y por correo electrónico presentar una consulta. El correo electrónico es consultas@oig.pr.gov, consultas@oig.pr.gov, y pueden traernos cualquier duda. Y entonces esa duda, pues entonces la división legal está a cargo de evaluar lo que la persona presenta y proveerle las mejores herramientas posibles dentro de lo que está contemplado en la legislación vigente para que pueda tener la respuesta acertada sobre lo que está presentando. Con esa gran respuesta no me queda más que preguntarle, inspectora, ¿qué otras colaboraciones, qué otros proyectos ustedes están desarrollando o vislumbran desarrollar para atender tanto esas preguntas como la necesidad de más educación, etcétera? Tenemos colaboraciones tanto con entidades estatales y federales. La Oficina del Inspector General ha pactado acuerdos de colaboración con distintas oficinas del Inspector General Federal. Recientemente tuvimos la visita que vinieron desde Washington, D.C., los recursos y el subinspector general de lo que es el Departamento de Vivienda Federal, HUD, llegaron hasta nuestras oficinas, los recibimos, estuvieron muy impresionados con el trabajo que hemos realizado en Puerto Rico y se abrieron para entonces también poder tener un acuerdo de colaboración con nuestra institución. Tenemos un acuerdo, somos parte del Task Force del FBI, tenemos un acuerdo independiente de colaboración también con el FBI en Puerto Rico, tenemos acuerdos de colaboración con otras oficinas estatales, como por ejemplo el Departamento de Justicia, como por ejemplo la Oficina de Ética Gubernamental. Próximamente, ¿verdad?, vamos a estar uniendo otros esfuerzos, otras entidades para ese monitoreo de fondos también federales. Así que esto es continuo, en la medida en que se puede ver el valor añadido que provee este proceso de monitoreo adecuado en las agencias gubernamentales a través de la Oficina del Inspector General, pues ha producido que otras entidades pues también puedan querer colaborar con los recursos que trabajan en nuestra dependencia. Yo digo que nuestros recursos tienen una gran ventaja, que es que cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la regulación estatal, nuestro personal está bien preparado para poder atender estos temas específicos y particulares, y eso da un gran valor añadido a las entidades federales. Así que eso ha sido un gran atractivo para que podamos tener esos grandes lazos de colaboración con otras entidades, tanto en Puerto Rico, y ya nos expandimos, ¿verdad? Porque la oficina de HUD vino desde Washington, D.C. a poder establecer esas colaboraciones con nosotros. Yo creo que tenemos que seguir enfocados en el trabajo que realizamos, tenemos que seguir presentando, ¿verdad?, los resultados de la gestión de la Oficina del Inspector General, que se conozca la importancia de lo que es la prevención. Cuando hablamos de gasto en prevención, ¿verdad?, o la Oficina del Inspector General, a veces podemos decir, pues, ¿cuánto presupuesto hay? No, ¿cuánto presupuesto ha logrado la Oficina del Inspector General que no se gaste gracias a que ha tenido una intervención oportuna y efectiva en la gestión gubernamental? Yo creo que eso es lo más importante. Y cuando hablamos de aspectos preventivos, y si miramos alrededor de nosotros, las regulaciones que se han establecido sobre la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico han permitido que durante los últimos años haya mermado grandemente lo que tiene que ver con los esquemas de corrupción a nivel gubernamental. Eso se refleja en que los casos de corrupción recientes que hemos tenido no han sido necesariamente de la rama ejecutiva, o por lo menos de empleados y funcionarios de la rama ejecutiva. Y eso es algo que demuestra la importancia de la gestión preventiva. Así que es importante continuar fortaleciendo la labor que hacemos, continuar invirtiendo en nuestro personal, en equipo tecnológico, para que podamos expandir la labor que realizamos conforme a esas facultades de la Ley 15. Perfecto. Usted menciona que es importante medir cuánto la oficina ha evitado que se malgaste. ¿Tiene algún número que nos pueda proveer para identificar ese? Sí, en el cierre del informe fiscal del año anterior, ¿verdad? 2021-22, debo decir, 44 millones en fondos cuestionados en las entidades gubernamentales producto de la labor realizada del área de preintervención y exámenes y de querellas e investigaciones. Eso es un número
considerando lo joven que es la oficina del inspector general, son números muy positivos respecto a la gran labor que realizó el personal para cuestionar 44 millones en utilización de fondos públicos que gracias a la gestión efectiva de la oficina del inspector general, pues se pudieron establecer, ¿verdad?, las acciones necesarias y correctivas para encaminar una administración gubernamental más eficiente dentro del gobierno. Y usted nos dijo que todos esos informes están disponibles en la página de la OIG, ¿cierto? www.oig.pr.gov. Todos los informes de la Oficina del Inspector General son públicos. Eso también es algo que se añade gracias a la Ley 15. La rama ejecutiva del gobierno es la única que publica los informes de auditoría interna. Y eso es bien importante, eso se logró con la Ley 15. Si usted busca cualquier otro informe de auditoría interna en cualquier otra rama del gobierno de Puerto Rico, no los va a ver disponibles, porque gracias a que la oficina del inspector general fue creada, ¿verdad?, que tenemos ese elemento de transparencia. Así que todos los informes están ahí disponibles en nuestra página. El público puede verlos, cualquier persona que necesite información está disponible. Y también lo más importante es que si se identifican irregularidades, también hay un foro donde acudir. Y las personas pueden llamar a la oficina del inspector general, a nuestra línea confidencial, que la voy a repetir, 679-7979, para que el público sepa, ¿verdad?, que tienen este foro para poder presentar cualquier irregularidad. Inspectora, usted también mencionó las colaboraciones. Se acerca una colaboración con Microjuris. ¿Nos puede presentar cuál es esa colaboración? Por supuesto. Estamos súper emocionados de colaborar con Microjuris. Realmente para nosotros es bien importante educar a todos los ciudadanos del país, y una plataforma tan seria como la de ustedes pues nos abre un espacio para toda la comunidad jurídica de Puerto Rico, ¿verdad? Así que vamos a estar estableciendo próximamente columnas de información sobre temas pertinentes a la gestión pública, sobre temas pertinentes a las leyes gubernamentales, a la aplicación de legislación gubernamental, a la interpretación de leyes a nivel gubernamental, para poder continuar educando. Ese es el firme propósito. La gran labor que ustedes hacen de educación, ¿verdad?, toda la comunidad que ustedes atienden, pues queremos expandirla ahora desde el aspecto gubernamental, porque el aspecto gubernamental dentro de los términos legales también es muy específico. Así que queremos continuar fortaleciendo. Vamos a estar trabajando con unas columnas y unos ensayos para que puedan ser de gran información para todo el público en general. Y si tienen recomendaciones, ¿verdad?, pues invitamos también a quien pueda leer todo lo que nosotros podamos hacer para poder educar, a que nos traigan temas que quieran desarrollar, para nosotros con mucho gusto poder desarrollar los temas y buscar la mejor información disponible que se la podamos presentar. Eso está genial. Inspectora, algo que no hayamos conversado hasta el momento, pero que usted considere que es importante puntualizar de cara a presentar todo el trabajo que se está desarrollando en la OIG, el alcance, los límites. Por supuesto, hablarle al público en general de la importancia de las entidades de fiscalización, de la importancia de respetar, ¿verdad?, el trabajo de fiscalización que se hace a través de estas entidades, y que muchas veces cuando entramos en aspectos de índole político partidista en el país, pues se puede distorsionar y utilizar, ¿verdad?, y atacar las entidades de fiscalización. Siempre digo, si hay una persona que es producto de cualquier proceso investigativo, usualmente lo que vemos es el ataque a la institución. Pues eso es una gran señal de alerta. ¿Por qué? Porque pues no podemos, ¿verdad? Tenemos que ver quiénes son los mensajeros. Y en ese aspecto tenemos que ver que cuando se hace el trabajo, pues nosotros podemos recibir ese tipo de críticas y controversias, pero la realidad es que el trabajo de la oficina del inspector general, el trabajo que componemos las entidades de fiscalización, es importante. Y no podemos entonces compararnos quizás con las entidades federales al 100%, como yo digo, porque si nos queremos comparar, tenemos que comparar chinas con chinas. Y tenemos que asignar los mismos recursos a las entidades estatales. Las entidades estatales tienen una gran limitación todavía de recursos económicos y de personal, pero hacen un gran trabajo con el personal que tienen y con los recursos disponibles. El trabajo es magistral. Pues tenemos que continuar fortaleciéndolas, porque si queremos que sean igual, quizás a lo que pueda hacer cualquier otra entidad a nivel federal, pues tenemos que mirar, ¿tiene el mismo presupuesto asignado? ¿Tiene el mismo personal asignado? ¿Tiene las mismas herramientas asignadas? Pues la realidad es que no. Pues tenemos que hacer, ¿verdad?, esa base de comparación basándonos en la realidad que tenemos.
Ahora bien, el compromiso del trabajo está presente y ese compromiso de trabajo es que dentro de esas facultades que tenemos, nosotros ejecutar la mejor labor posible para las funciones que tenemos a nuestro cargo. Y sobre todo decirle a la gente que busquen apoyar la labor dentro de las distintas agencias del gobierno también de Puerto Rico, buscar fortalecer la labor que se realiza en las entidades gubernamentales y la manera en que nosotros podemos cambiar la cultura, ¿verdad? De quizás lo que hemos criticado por muchos años es que necesitamos que traigan los asuntos que puedan ser irregulares, porque si no, pues nosotros no tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo, pues no podemos quizás llevar a cabo un proceso investigativo o de auditoría. Pero en la medida en que las personas cooperen y traigan las situaciones, es en la medida en que poco a poco podemos ir corrigiendo deficiencias y lograr que las cosas cambien. No van a cambiar de la noche a la mañana, pero gracias a la labor que hace la Oficina del Inspector General hemos podido ver grandes cambios. Si continuamos fortaleciendo las gestiones de esta institución fiscalizadora, estoy segura que dentro de un tiempo podemos ver grandes cambios para las distintas entidades gubernamentales en Puerto Rico. Eso está genial. Y solamente para repetir, ¿algún contacto, el contacto que tengan las personas para reportar ese tipo de situaciones? Sí, claro que sí. Todos los contactos de la Oficina del Inspector General, si es un asunto donde usted desea reportar alguna irregularidad, alguna situación que usted entiende, ¿verdad?, que amerita confidencialidad, nosotros garantizamos que podemos proteger la confidencialidad de esa persona porque la ley así no los requiere y lo dispone. En caso de que la persona así lo solicite, pues 679-7979. Esa es nuestra línea confidencial, 787-679-7979. Tenemos un mecanismo a través de nuestra página electrónica. En nuestra página electrónica oig.pr.gov hay un enlace que dice Informa. En ese enlace usted también puede presentar cualquier información. También tenemos un correo electrónico que es informa@oig.pr.gov. Y en caso de que fuera una consulta, porque pues usted quiere, ¿verdad?, tiene una duda de un asunto administrativo, cómo se puede trabajar, pues está la línea de consultas, que es consultas@oig.pr.gov, y nuestro número de teléfono regular, que es el 787-679-7997. Así que están todos esos mecanismos disponibles. Nos pueden conseguir, no hay, ¿verdad?, ninguna razón para no conseguir a la Oficina del Inspector General. Estamos más que deseosos, ¿verdad?, de poder asistir, de poder ayudar. Nuestro compromiso es ese, que todas las personas que vengan a nuestra oficina podamos ser útiles y podamos servirle y ayudarle. Gracias, inspectora. A todas las personas que nos vieron hasta el momento, gracias. Y pueden ver más de esta entrevista a través de aldia.microjuris.com. Hasta pronto.